Bien, doctores, les he preparado un diferencial acerca de soplos cardíacos que les va a permitir a ustedes responder cualquier pregunta de examen y también de estaciones ECOE. Recordar que nosotros para temas prácticos dividíamos el corazón en dos mitades, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. ¿Qué válvulas se encuentran en el lado derecho? La válvula pulmonar y la tricuspidia. Y en el lado izquierdo, la mitral y la aórtica. Además, recuerda que las válvulas aurículo-ventriculares son la mitral y la tricuspidia, y las válvulas semilunares o sigmoideas son la aórtica y la pulmonar. Muy bien. Acá les he traído valvulopatías sobre todo del lado izquierdo porque son las más frecuentes y las más preguntadas, pero también te he agregado otra del lado derecho que corresponde a la insuficiencia tricuspidia. Bien, que en algún momento también ha sido pregunta de examen. Bien. En cuanto a su configuración, doctores, miren, la insuficiencia mitral se caracteriza por presentar un soplo holo, holo también llamado pan, que es un pan sistólico, es decir, va a estar en toda la sístole. Y está en toda la sístole de manera uniforme si queremos hablar en cuanto a su intensidad, es decir, la misma intensidad. Bien, no varía su intensidad. En cuanto a la estenosis mitral, miren, no solo abarca para la estenosis mitral, mira, sino para todas las estenosis. Todas las estenosis van a ser soplos meso, es decir, que van a estar en el medio del ciclo. Bien, el soplo meso se caracteriza porque en cuanto a su intensidad va a ser creciendo y decreciendo, formando, mira, un aspecto en diamante. Bien, por eso que también recibe el nombre de soplo en diamante. Bien. Perfecto. En cuanto a la estenosis mitral va a ser un soplo mesodiastólico. Bien. La insuficiencia aórtica, ¿cómo es ese soplo? Es un soplo protodiastólico. Quiere decir que va a estar al inicio de la diástole y va a estar de forma decreciendo, es decir, su intensidad va a ir disminuyendo. Bien. En cuanto a la estenosis aórtica, ya lo habíamos comentado, es un soplo mesosistólico. Y la insuficiencia tricuspidia es un soplo holo o pansistólico, al igual que la insuficiencia mitral. Bien, entonces, también no te debes de olvidar cuáles son los soplos eyectivos. Los soplos eyectivos, o también llamados expulsivos, corresponden a las estenosis aórtica y a las estenosis pulmonares. Bien, por otro lado, ¿cuáles son los soplos regurgitantes? Estos son la insuficiencia, acá lo voy a escribir, insuficiencia mitral y la insuficiencia tricuspide. Bien, también no te debes de olvidar acerca de los soplos continuos. Los soplos continuos se caracterizan porque van a estar tanto en la sístole como en la diástole. Es por eso que reciben el nombre también de sistodiastólicos. Y es importante recordar porque se van a presentar básicamente en tres patologías, como por ejemplo la persistencia del conducto arterioso, la coartación de la aorta y las fístulas arteriovenosas. Bien, al soplo continuo ocasionado secundario a la persistencia del conducto arterioso se le conoce como soplo en maquinaria de Gibson. Bien, ahora hablemos acerca de las maniobras que aumentan intensidad y que aumentan percepción. Bien, en cuanto al Rivero Carvalho va a evaluar sobre todo las válvulas del lado derecho. Valsalva también, lado derecho. Azulay evalúa lado izquierdo. Pachón evalúa el área mitral. Harvey evalúa las válvulas sigmoideas o semilunares, es decir, la aórtica y la pulmonar. Bien, entonces en base a eso vamos a hacer un diferencial. Miren, la insuficiencia mitral, esa valvulopatía, ¿dónde está? ¿En el lado izquierdo o derecho? En el lado izquierdo, por lo tanto es negativo acá. Azulay es positivo. Pachón, como evalúa Pachón el área mitral, pues obviamente va a ser positivo. Y Harvey negativo. Bien. Estenosis mitral, también negativo, negativo, acá positivo, positivo y acá negativo. Muy bien. En cuanto a la insuficiencia aórtica,
La válvula aórtica está en el lado izquierdo, por lo tanto, negativo, negativo, positivo, negativo porque es la válvula aórtica. Y como esta es una válvula semilunar o sigmoidea, acá va a ser positivo. Bien. Estenosis aórtica, igual, negativo, negativo, acá positivo, negativo y acá positivo. Bien. Insuficiencia tricuspidia. Como esta es una válvula del lado derecho, obviamente acá va a ser positivo, positivo. En este caso es negativo, negativo y acá negativo. Bien, porque es una válvula auriculoventricular. Entonces ese diferencial tiene que estar ya en tu cabeza. Bien. Ahora, la insuficiencia mitral, ¿hacia dónde se irradia? Hacia la axila. La estenosis mitral no se irradia. La insuficiencia aórtica no se irradia tampoco, pero sí la estenosis aórtica. La estenosis aórtica, ¿hacia dónde se irradia, doctores? Hacia el cuello, o también te pueden poner hacia la carótida, hacia la arteria carótida. Bien, pero va a presentar un fenómeno, el famoso fenómeno de Gallavardín. Hace que, o se refiere que una valvulopatía, como es la estenosis aórtica, puede irradiarse hacia el área mitral. ¿Ok? Entonces, mira, puede irradiar hacia el área mitral o también te pueden poner hacia el ápex o la punta del corazón. Bien, cualquiera de esas alternativas pueden estar en tus exámenes. Y ten en cuenta, doctores, que al irradiarse hacia el área mitral va a simular, obviamente, una insuficiencia mitral. ¿Ok? Simulando una insuficiencia mitral. Bien, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Ahora, en el caso de la insuficiencia tricuspidia, no hay irradiación. ¿Ok? Por otro lado, ¿quiénes están relacionados a pulsos? La insuficiencia mitral está relacionada a un tipo de pulso que es el famoso Parvus Seller. ¿Recuerdas cuando hablamos de pulsos que nosotros lo describíamos como Magnus, Parvus, Seller y Tardus? En cuanto a la amplitud aumentada, nosotros le denominábamos Magnus. Amplitud disminuida, es decir, altura disminuida, Parvus. Ascenso rápido, Seller. Ascenso lento, Tardus. Bien, por lo tanto, la insuficiencia mitral va a ser de amplitud disminuida y de ascenso rápido. Ok, es un Parvus Tardus. Perdón, Parvus Seller. Bien. La estenosis mitral, doctores, es negativo. Ya no tiene pulso, no está asociado a un pulso. Pero sí la insuficiencia aórtica, que está relacionado al famoso pulso de Corrigan. Si nosotros queremos describir este pulso de Corrigan, doctores, es un Magnus Seller. ¿Ok? El pulso de Corrigan, doctores, a su vez recibe otros sinónimos. Bien, lo conocemos, por ejemplo, el pulso en martillo de agua, ¿no? Y pulso Magnus Seller, sobre todo, son sus nombres más comunes. Bien. Ahora, en el caso de una estenosis aórtica también está relacionado a un pulso, que es el famoso pulso anácroto, ya que es un Parvus Tardus. Bien, conocido como anácroto. Y en el caso de la insuficiencia tricuspidia no está relacionado. Bien. Ahora, vamos a describir algunas características ya que también te pueden poner en tus exámenes. Insuficiencia mitral, como tiene una intensidad uniforme, o sea, la misma intensidad en todo su ciclo, pueden describirlo como en chorro de vapor. Bien. Y va a presentar un ritmo de Durosíes, que la estenosis mitral también puede presentar un ritmo de Durosíes, pero no significa lo mismo. ¿Ok? Ambos pueden presentar ritmo de Durosíes, pero no es lo mismo, ya que quede claro eso. El ritmo de Durosíes de la insuficiencia mitral consiste en la duplicación del segundo ruido de la punta, ocasionando un chasquido de apertura y
brillantez del primer ruido. Bien, en el caso ya de la estenosis mitral, por ejemplo, el ritmo de Durosies se caracteriza por lo siguiente. Hay un chasquido de apertura, luego sigue el soplo mesodiastólico y seguido de un refuerzo presistólico. Eso es el ritmo de Durosies de la estenosis mitral. Bien, agregando que la estenosis mitral severa puede generar el famoso soplo de Graham-Still, que consiste que en una insuficiencia mitral severa termina ocasionando una insuficiencia pulmonar. Bien, de la válvula pulmonar. Obviamente porque se está regurgitando la sangre. Y al final termina dañando la válvula y haciendo que se cierre mal. ¿Ok? Perfecto. Algunos datos extras para ambas, tanto la estenosis mitral como la insuficiencia mitral, es que ambos pueden estar relacionados a hemoptisis. Entonces, si te ponen un contexto de un paciente con hemoptisis y una valvulopatía, definitivamente va a ser o insuficiencia o una estenosis mitral. ¿Ok? No te olvides. En cuanto a la insuficiencia aórtica, doctores, hay bastante de qué hablar. Esta insuficiencia aórtica, por ejemplo, puede generar el famoso soplo de Austin Flint, que consiste en que, como la sangre acá en la insuficiencia aórtica se está regresando porque la válvula obviamente no está cerrando bien, se regresa la sangre y esa sangre empuja la válvula mitral, ocasionando una estenosis mitral. Entonces este paciente, el paciente que tiene un soplo de Austin Flint, va a tener una insuficiencia aórtica y además una estenosis mitral. Pero no es que la válvula esté dañada, ¿ok? Sino es que la misma sangre de en este caso de producto de una insuficiencia aórtica que se está regresando, está empujando la válvula. Pero no es que la válvula esté mal, ¿ya? La válvula mitral no está mal. Es por eso que en tus exámenes pueden ponerte como retumbo funcional en el ápex. Funcional hace referencia a que no hay un daño estructural definido. Bien, perfecto. Además, otros datos que podemos agregar es que a este soplo mesodiastólico de la estenosis mitral lo conocen como, o lo describen como de arrastre o de retumbo. Es por eso que en el soplo de Austin Flint, como está ocasionando una estenosis mitral, lo conocen como retumbo funcional, porque, como te repito, no hay un daño. ¿Ok? Bien. Además, doctores, la insuficiencia aórtica tiene bastantes signos. Y todo esto está relacionado a que las pulsaciones en un paciente con insuficiencia aórtica son de amplitud aumentada. Y es por eso que todos los signos, básicamente la mayoría de signos, tiene que ver con pulsaciones muy intensas. Bien, entonces, como te repito, tiene bastantes signos. Tiene el signo de Muset, Traube, Müller, Durosies, mira, signo de Durosies, Quinke, Hill, Landolfi, Becker, Mayen, Lian, entre los principales. Bien, entonces si les describen cualquier signo relacionado a un pulso raro, ¿ya? En alguna arteria, obviamente es insuficiencia aórtica. Bien, es la de los signos raros. Ahora, también tienes que tener en cuenta que la insuficiencia aórtica está relacionado a una presión diferencial amplia. O también lo pueden describir como presión de pulso aumentada. Y te lo voy a explicar, ya para que se te quede grabado. Mira, vamos a dibujar acá la aurícula izquierda con su ventrículo izquierdo y su válvula aórtica, ya de marrón, con su arteria aorta. Perfecto. Ahora, la insuficiencia aórtica hace referencia a que la válvula aórtica no cierra bien.
Entonces, supongamos, vamos a imaginar un ciclo cardíaco, ¿ok? Vamos a imaginar, en primer lugar, la sístole. ¿Ya? Entonces, ¿la sístole en qué va a consistir? En que la sangre, que lo voy a representar de color celeste, que está en el ventrículo izquierdo, va a ser eyectada, la cual va a pasar del ventrículo izquierdo hacia la aorta a través de la válvula aórtica. Pero como esta es una insuficiencia aórtica, quiere decir que al abrirse no tiene ningún problema, la sangre va a ser eyectada sin ningún problema, ¿no? Perfecto. Ahora, la sangre ya está acá, en la aorta. Lo normal es que la válvula aórtica cierre acá para que esa sangre no se regrese. Pero como está cerrando mal, la sangre que ha sido pasada del ventrículo izquierdo a la aorta, un pedazo va a regresarse. ¿Ok? Entonces se regresa un poco de sangre. Listo. Ahora, ¿en qué pasa con la diástole? Que la sangre que va a estar representado de color celeste, mira en este caso, de la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo izquierdo. Entonces, mira, ya está pasando. ¿Y qué puedes darte cuenta? Que mira, que está sumando la sangre que pasa del aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, se suma con la sangre que se ha regresado, producto de que la válvula aórtica no ha cerrado bien. Entonces, al momento ya otra vez de hacer sístole, va a eyectar toda esta sangre, o sea, mayor volumen sanguíneo. Y si es eyectado todo este volumen de sangre, obviamente las pulsaciones van a ser más intensas porque está yéndose hacia las arterias. Por otro lado, la presión arterial sistólica va a aumentar porque la presión es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de la arteria. Si hay más sangre que ha sido expulsada, obviamente va a haber más fuerza. Por lo tanto, la presión arterial sistólica va a aumentar y la presión arterial diastólica va a disminuir. ¿Por qué crees? Porque en la diástole tu válvula no se cierra bien. Entonces se está regresando, ¿ok? La sangre y está habiendo menos sangre en las arterias en diástole. Por lo tanto, la presión arterial diastólica va a disminuir. Y a eso podemos evidenciar que la presión diferencial va a estar aumentada, ¿ok? O también la presión de pulso va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque la presión, por ejemplo, la presión de pulso, ¿qué es? Presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Si esta aumenta y esta disminuye, obviamente la diferencia va a ser mayor, ¿ok? Tienes que tener en cuenta eso. Perfecto. Ahora, hablemos acerca de la estenosis aórtica, unos datitos importantes, ¿bien? Entonces, la estenosis aórtica, doctores, va a tener una triada, ¿ok? Que es la siguiente: síncope, disnea y angina. Tú ves esta triada y de frente marca estenosis aórtica. En el caso de la insuficiencia tricuspidia, se va a caracterizar porque, en cuanto a su pulso venoso, va a presentar una onda V gigante. Bien, onda V gigante. Perfecto. Ahora, un tipo de soplo que me estaba olvidando es el famoso soplo. Acá lo voy a escribir. El soplo de Carey-Combs. Este soplo de Carey-Combs en primer lugar se va a dar en un contexto de un paciente con fiebre reumática, ¿ya? Pero una fiebre reumática aguda. O sea, el paciente está presentando ahí mismo fiebre reumática. ¿Y qué pasa en la fiebre reumática? Por ejemplo, hay una carditis, es decir, una inflamación. Y esta inflamación está ocasionando una estenosis mitral. Bien, entonces, ¿cuáles son los datos que me permiten distinguir el soplo de Carey-Combs de otras estenosis mitrales? Por ejemplo, en que en primer lugar no está asociado a chasquido de apertura. Como por ejemplo acá sí hay chasquido de apertura. ¿Bien? No está asociado a chasquido de apertura. Y además que tras
solucionarse el proceso agudo, o sea, tras el paciente ya recibir tratamiento para la fiebre reumática y ya solucionarse, pues obviamente desaparece. Ya desaparece este soplo de Caricoms. Y además que suele estar precedido de un R3. Bien. Esos son los datos importantes que debes de conocer acerca del soplo de Caricoms. Bien. Perfecto.